Buenas noches, doctor. Mi nombre es Jenny Ramos y yo a continuación voy a hablar del REMS o es el examen regional del sistema musculoesquelético. Este examen consiste en evaluar la función tanto de los músculos como articulaciones y los huesos. A su vez, estos tres le dan la estabilidad y la movilidad del cuerpo. Asimismo, se puede evaluar junto a esas tres, se puede evaluar también la función neurológica del cuerpo. Se puede dividir en 5 etapas, que es la inspección, la palpación, la evaluación de la marcha, la evaluación de la fuerza y la evaluación de los movimientos articulares. Bueno, continuando con la evaluación del REMS, el REMS va a evaluar diferentes zonas del cuerpo, empezando por las muñecas, la mano, el codo, el hombro, la cadera, las rodillas, el tobillo y los pies. Y por último también va a evaluar la columna vertebral. Empezando por las manos, nosotros tenemos que primero inspeccionar que el paciente no presente ningún tipo de deformidad, ningún tipo de tumoración, ni hinchazón o zonas con algún tipo de marca o cicatriz. Continuando con la palpación, tenemos que evaluar el pulso del paciente, tenemos que evaluar la temperatura del paciente, tenemos que también evaluar si no presenta ninguna deformidad. Y continuando con los movimientos articulares del paciente, tenemos que pedirle que haga ese tipo de movimientos para de esa forma ver si no presenta ningún tipo de dolor. Continuando con la evaluación, vamos a pedirle al paciente que estire los dedos de esta forma y evaluar su función neurológica en este caso. De esta forma, nosotros evaluamos la función neurológica, como también podemos evaluarlas pidiéndole al paciente que adopte esta posición, estirando los dedos, y nosotros ejerciendo algún tipo de presión para evaluar la resistencia del paciente en este caso. También podemos evaluar tanto la función motora como la función de este caso de las manos, pidiéndole al paciente que cierre su puño. Y de esa forma vemos que en este caso todos los dedos funcionan de la misma manera. Podemos también pedirle al paciente que haga esta forma o esta señal y nosotros tratar de separar. Asimismo también podemos poner de esta forma nuestros dedos y pedirle al que haga fuerza. También es importante evaluar los movimientos activos como los pasivos. En este caso los movimientos activos son los que nosotros le vamos a pedir al paciente que realice y los movimientos pasivos son los que nosotros vamos a realizar con las articulaciones del paciente. Como ejemplo de movimiento activo, tenemos que pedirle al paciente que haga esto o adopte esta posición durante 60 segundos. Como movimiento pasivo, nosotros tenemos que tomar la mano del paciente y realizar este tipo de movimientos, asimismo por 60 segundos. Bueno, a continuación vamos a continuar la evaluación. En este caso vamos a evaluar el codo. Primero vamos a realizar la inspección, evaluando que el paciente no presente ningún tipo de deformidad, ningún tipo de tumoración, ningún tipo de hinchazón, ningún tipo de cicatriz o marca o algún otro tipo de patología. En este caso, después vamos a proceder a la palpación para verificar asimismo algún tipo de deformación, tumoración, hinchazón o si la zona está caliente. Después vamos a proceder a evaluar los movimientos articulares activos. Le vamos a solicitar al paciente que realice este tipo de movimiento, o también se le puede pedir que lleve su articulación, la mueva hasta el punto que se toque la cara, de esta forma. Nosotros también le podemos pedir que haga los movimientos de supinación y pronación y los movimientos
pasivos en cambio van a ser evaluados nosotros moviendo la extremidad y al mismo tiempo evaluando la articulación. Siempre evaluando si el paciente no presenta ningún tipo de dolor. Asimismo vamos a evaluar la fuerza. Le vamos a pedir que adopte esta posición y nosotros vamos a ejercer un tipo de presión. A continuación vamos a realizar la evaluación de lo que sería en este caso el hombro, y se lo puede dividir en tres partes, tanto parte anterior como lateral y posterior. Es importante realizar la inspección evaluando tanto como deformidades, tumoraciones, hinchazones o cualquier tipo de deformidad, incluido también cicatrices. En el área de la palpación es importante nosotros evaluar la temperatura del paciente. Lo podemos realizar de esta forma. También tenemos que palparlo para de esa forma evaluar cualquier tipo de deformidad. Continuando con la evaluación de los movimientos articulares y de la fuerza, le vamos a pedir al paciente que haga movimientos articulares activos de esta forma. Evaluando siempre el tipo de movilidad o cómo realiza en este caso el movimiento para ver si existe presencia de dolor. Continuando con la evaluación de los movimientos, vamos a realizar los movimientos pasivos, que nosotros tenemos que mover la articulación del paciente de esta forma. En este tipo de articulación van a ser mucho más sencillos los movimientos pasivos que los activos. Para medir la fuerza, nosotros vamos a elevar el brazo del paciente y lo vamos a ejercer presión. Continuando evaluando la presión, vamos a ejercer presión sobre la articulación para evaluar la fuerza. También podemos pedirle al paciente que realice este movimiento de abajo hacia arriba para ver hasta dónde puede llegar con sus extremidades. Existe también una forma de evaluar el movimiento de la escápula o el omóplato. En este caso le vamos a pedir al paciente que realice este movimiento y nosotros colocar nuestros dedos justo a nivel de la escápula. Al momento del paciente realizar este movimiento, vamos a detectar si la escápula realiza movimientos en exceso o no. A nivel de la cadera, es importante inspeccionar si es simétrica, si no presenta ningún tipo de deformidad, si no presenta ningún tipo de tumoración, si no presenta algún tipo de cicatriz o en este caso algún tipo de lesión de piel. En caso de que el paciente presente lesión de piel es importante evaluarlo con el uso de guantes. En la palpación vamos asimismo a palpar si el paciente no presenta ninguna deformidad o algún tipo de dolor en la cresta ilíaca anterior y en la cresta ilíaca posterior. De la misma forma vamos a pedirle que realice movimientos activos como puede ser la flexión de la pierna, pidiéndole a sí mismo que lleve su pierna hacia el pecho. También podemos pedirle que realice este tipo de movimiento llevando su pierna hacia adentro como también llevando su pierna hacia afuera. Podemos pedirle al paciente también que realice este movimiento para de esa forma evaluar todo el movimiento que puede ejercer la cadera, y asimismo del lado contrario. Es importante considerar al momento de realizar
de pedirle al paciente que realice la flexión de la pierna si la pierna contraria no realiza algún tipo de movimiento. En caso de realizar algún tipo de movimiento involuntario al flexionar la otra pierna, tenemos que considerar cualquier tipo de otra patología, como por ejemplo hiperlordosis. Bueno, a continuación vamos a realizar la evaluación de la rodilla. Para empezar con la evaluación de la rodilla, primero hay que realizar la inspección de todo el área. Si es posible también observar los músculos del cuádriceps y asimismo la parte inferior de la pierna. Continuando ya con la inspección, tenemos que observar si no presenta el paciente algún tipo de deformidad, algún tipo de cicatriz, alguna malformación o otro tipo de lesión. Es importante en la palpación tomar la temperatura del paciente, evaluando si no presenta áreas con, en este caso se podría decir calientes. Para evaluar la función tanto articular como de la rodilla, podemos pedirle al paciente que realice ciertos movimientos activos como pasivos. En este caso, le podemos, estando el paciente acostado en una camilla a la altura de nuestra cintura o un poquito más abajo, tenemos que pedirle al paciente que flexione su rodilla y de esa manera ver si no existe ningún tipo de alteración. Ahora, nosotros también podemos hacer ese movimiento por el paciente, llevando su rodilla lo más cerca del abdomen que se pueda, y de esa forma también evaluar si existe algún tipo de alteración o dolor. También podremos evaluar, en este caso, si no existe alguna alteración a nivel de los ligamentos de la rodilla. En este caso, para evaluar el ligamento posterior, cruzado posterior, podemos simplemente colocar la pierna de esta forma, obviamente el paciente acostado, y evaluar si no existe ningún tipo de hundimiento posterior, y de esa forma cerciorarnos de que no existe algún tipo de lesión a nivel de ese ligamento. Para el ligamento cruzado anterior, nosotros tenemos que adoptar esta forma, colocando los dedos índices en la parte posterior y realizando un tipo de presión en la zona del cóndilo de la tibia. Si el paciente en este caso tiende a llevar su rodilla hacia adelante, se podría estar pensando en una alteración en este caso del ligamento cruzado anterior. Asimismo, también es importante evaluar si no existe algún tipo de abultamiento o líquido en la parte de la rótula. Podemos realizar este movimiento ejerciendo presión aquí y evaluando si no existe algún abultamiento en la parte inferior de la rótula. Continuando con nuestra evaluación, a continuación tenemos que realizar el test del tobillo y del pie. Primero, observando si existen presencias de deformidades, alteraciones, si el paciente presenta, en este caso, callos, buscar hinchazones. Es importante ver que el pie se encuentre simétrico, comparando ambos. Ya con respecto a la palpación, tenemos que tomar la temperatura en todas las articulaciones. En este caso podemos palpar en la zona del tobillo, en la zona del medio pie y en la zona más distal. De esa forma, ahora tendremos que evaluar el tobillo si no existe algún tipo de deformidad, también en el medio pie
continuando con la parte más inferior. Una vez que hayamos realizado esto y evaluado que no tiene el paciente ningún tipo de asimetría, ningún tipo de deformidad, ningún tipo de callo o alguna alteración, continuamos con la evaluación de los movimientos. En este caso, le podemos pedir al paciente que estire sus dedos, movimientos extensores, como también movimientos flexores. De esa forma vamos a ver y evaluar la función motora. Asimismo, podemos pedirle al paciente que realice movimientos flexores y movimientos extensores del pie. De esa forma, continuamos con nuestra evaluación de la articulación. También es importante ejercer cierta presión inferior, observando también la cara del paciente, al igual que al ejercer presión en esta zona, ya que si el paciente muestra signos de dolor, tendremos que evaluar esta zona principalmente para encontrar algún tipo de alteración. También es importante en esta zona del pie, tanto como en la rodilla, evaluar la marcha. En este caso, el paciente poniéndose de pie, evaluando si es simétrico, si no tiene ningún tipo de desviación, y al momento de caminar, si sus pasos son en ambas extremidades iguales, ya que el paciente muchas veces tiende a permanecer menos tiempo en el lado doloroso, y ese es el lado en que nosotros tendremos que evaluarlo. Continuando con los exámenes, en este caso de la columna, vamos a evaluar primero si no existe asimetría de la columna, alguna alteración o desviación o desgaste muscular. También vamos a evaluar si no existe la presencia de escoliosis. Y de la misma forma le vamos a pedir al paciente que se coloque en el lateral para evaluar lordosis cervical normal, la cifosis torácica y la lordosis lumbar. Ahora, continuando con la palpación, vamos a evaluar las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. De esta forma, vamos a evaluar si el paciente presenta algún tipo de dolor o en este caso alguna deformidad. También es importante en este caso también palpar los músculos paraespinales, para de esta forma también evaluar si no existe algún tipo de desgaste muscular o alguna alteración o dolor. Ahora, para evaluar la función motora, le vamos a pedir al paciente que realice movimientos activos, en este caso de lado, tanto de extensión. En este caso le vamos a pedir al paciente que toque con sus dedos la punta de los pies, de esta manera, evaluando con nuestros dos dedos de esta forma. Una vez que el paciente se flexione o se dirija hacia la punta de sus pies, nuestros dedos se van a alejar. Lo normal sería que el paciente regresara a la posición en la que se encontraba, los dedos vuelvan a estar en la posición en la que los colocamos inicialmente. En este caso, eso sería lo normal. Ahora, también podemos evaluar en este caso la columna cervical, pidiéndole al paciente que se sentado que realice este tipo de movimientos. Una vez que hayamos evaluado eso, le vamos a pedir al paciente que adopte esta forma o esta posición. Le vamos a pedir que gire para evaluar la columna torácica. Asimismo, para evaluar la parte más inferior de la columna,
o en este caso también la importante alguna inervación, vamos a pedirle al paciente que se acueste para de esa manera llevar la pierna con un movimiento pasivo lo más alto posible, para de esa forma ver si existe alguna alteración nerviosa o en este caso alguna alteración a nivel de algún disco intervertebral a nivel lumbar. Bueno, a continuación vamos a realizar el examen GALS. Este examen consiste en dos etapas. La primera sería una etapa verbal en la que yo le voy a consultar al paciente en qué tipo de acciones se puede presentar o no dolor. Como por ejemplo yo le puedo preguntar al paciente si al subir escaleras él presenta dolor en alguna articulación. En este caso podría ser la articulación de la rodilla o el tobillo. Asimismo le puedo preguntar al paciente si al momento de vestirse este presenta dolor. En el caso sería de la articulación a nivel de los hombros, como de los codos o de la mano. Una vez finalizada esta etapa y evaluando qué articulaciones presentan o no presentan dolor, vamos a continuar en la segunda etapa. La segunda etapa consiste en el examen físico, en este caso basándonos en las siglas del examen. La G sería para evaluar la marcha del paciente, la letra A para evaluar en este caso las extremidades superiores, que serían los brazos, y también se podría evaluar la cintura escapular, la letra L para evaluar la cadera y las extremidades inferiores, y la letra S para evaluar todo lo que tiene que ver con la columna o espina dorsal. Empezando en el examen GALS, la letra G, como se lo había mencionado, es de evaluar la marcha del paciente. En este caso se le va a solicitar al paciente que camine de 5 a 6 pasos en línea recta para evaluar la simetría, la suavidad del movimiento, en este caso de las extremidades, la inclinación de la pelvis, si presenta algún tipo de dolor o en este caso la longitud de cada paso para ver si es igual o si es en este caso asimétrica. También es importante evaluar si el paciente presenta algún tipo de cojeo o malestar en alguna extremidad para de esa forma enfocar nuestro examen a esa zona y de esta manera encontrarle la patología que le afecta. Continuando con el examen GALS, vamos a evaluar en este caso la cintura escapular y las extremidades superiores, que serían los brazos. Siempre es importante evaluar en este caso la asimetría, la tonalidad del músculo y en este caso debilidad del mismo. Es importante pedirle al paciente que adopte ciertas posturas para evaluar la masa muscular y la fuerza. En este caso le vamos a solicitar que realice este tipo de movimientos, que coloque sus brazos detrás de la espalda, por delante, hacia arriba y a los lados. También para evaluar la función nerviosa, nosotros podemos solicitar al paciente que se coloque de esta manera, ejerciendo presión y diciéndole que trate de aguantar y no permitir que nuestra presión lleve su brazo hacia abajo. Una vez que hayamos evaluado eso, vamos a continuar pidiéndole que estire su brazo de esta manera, evaluando tanto masa muscular de toda la extremidad y ahora si presenta algún tipo de malformación o dolor a nivel de articulación. Ahora nos vamos a basar en este caso en el dolor a nivel de las articulaciones de la mano, las metacarpofalángicas o las intermetacarpianas. Vamos a evaluar una por una en forma de pinza. Ahora vamos a continuar con las falángicas proximales y distales.
y de esa forma realizamos el mismo proceso en el brazo contrario. A continuación vamos a realizar la valoración de la cadera y de las extremidades inferiores. En este caso podemos pedirle al paciente que se recueste para de esa forma pedirle que realice movimientos activos de la pierna, como solicitarle que eleve la pierna y nos refiera si presenta algún tipo de dolor y a qué nivel. De esta manera, continuando con el examen, vamos a realizar nosotros los movimientos pasivos al paciente, llevando asimismo la pierna para arriba, evaluando en qué zonas se presenta o no dolor. También podemos evaluar la cadera, o en este caso la cintura, realizando este tipo de movimientos o llevando la pierna si bien hacia adentro como para afuera. Ahora también es importante evaluar las articulaciones del pie para ver si no presenta ningún tipo de dolor o hinchazón el paciente. En este caso, nosotros antes de pasar al pie vamos a evaluar la parte de la rodilla para ver si no presenta ningún tipo de inflamación, dolor o hinchazón. Siempre preguntando al paciente si lo que nosotros estamos realizando no le incomoda. Ahora, en el examen físico del pie, vamos asimismo a evaluar todas las articulaciones ya antes mencionadas y de esa manera encontrar áreas de dolor que en este caso no están presentes. Continuando con el examen del GALS, vamos a finalizar con el esqueleto axial. De esta forma, nosotros vamos a pedir al paciente que se coloque de espaldas o lateral para evaluar nosotros algún tipo de deformidad, en este caso a nivel de la columna, un tipo de escoliosis o algún otro tipo de alteración, y de esa manera también nosotros evaluar la masa muscular y si presenta debilidad o alguna alteración o sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Gracias. Bueno, a continuación vamos a realizar lo que sería el índice de DAPSA para evaluar si hay presencia de dolor en articulaciones y presencia también de tumefacción. En este caso vamos a valorar tanto la articulación temporomandibular, la articulación a nivel del hombro, la articulación externoclavicular, las articulaciones de la mano, las falanges proximales y las distales, también a nivel de la cadera, la rodilla y por último pies y tobillos. Para empezar con la articulación temporomandibular, primero siempre hay que pedirle al paciente su aceptación a realizar este tipo de proceso. Vamos a colocar de esta forma, evaluando si hay presencia de dolor y pidiéndole al paciente siempre que nos refiera cuando exista el dolor. De esa forma también nosotros le vamos a pedir que abra la boca y ejerciendo presión vamos a evaluar si existe o no presencia de dolor. En este caso no hubo dolor. Continuando con el examen del TAPSA, tenemos que evaluar a nivel del hombro de esta manera, evaluando siempre presencia de dolor y tumefacción. En este caso es bilateralmente también. Ahora vamos a evaluar la articulación esternoclavicular. De esta forma tenemos que evaluar a este nivel y a este nivel si hay presencia de dolor. Ahora vamos a evaluar en este caso el codo, asimismo
evaluando si hay presencia de dolor o tumefacción. Ahora vamos a continuar en este caso con la mano. Vamos a evaluar si hay presencia de dolor en las articulaciones de los metacarpos y ahora vamos a evaluar si hay presencia de dolor a nivel de las articulaciones falángicas proximales y distales. El examen también se realiza bilateralmente, de esta forma, evaluando si existe presencia de dolor o tumefacción. Ahora, continuando con el examen físico del índice de DAPSA, vamos a evaluar la articulación de la cadera. En este caso no vamos a evaluar tumefacción, solo la presencia de dolor. De esta manera, tanto a nivel anterior como a nivel posterior. Ahora, continuando nuestro examen, vamos a evaluar la articulación de la rodilla. Es importante pedirle al paciente que adopte la posición de estar sentado y evaluar de esta manera si existe presencia de dolor o de tumefacción. Ahora vamos a continuar con el índice de DAPSA, evaluando las articulaciones del pie y del tobillo. De esta manera nosotros vamos a buscar zonas de dolor o de tumefacción. Le pedimos también al paciente que realice movimientos circulares con su tobillo, evaluando si hay presencia de dolor. Ahora continuamos con las articulaciones intermetatarsianas. De esta forma vamos a evaluar si existe presencia de dolor en este tipo de articulación. A continuación vamos a proceder a evaluar las articulaciones metacarpofalángicas. De esta manera, evaluando siempre si hay presencia de dolor o tumefacción a nivel de estas articulaciones. Para finalizar, tenemos que evaluar las articulaciones falángicas de esta misma forma, evaluar si existe dolor o tumefacción en estas articulaciones. Es importante también consultar al paciente si tiene una prueba de PCR para de esta forma nosotros calificar, numerar a la enfermedad. Si el paciente presenta un nivel de 0 a 4, nosotros podemos remitir al paciente. Si el paciente presenta un nivel de 4.1 a 14, nosotros podemos decir que se encuentra en un nivel leve. Si el paciente tiene un nivel de 14.1 a 28, podemos clasificar al paciente en un nivel moderado. Y si el paciente se encuentra en un nivel mayor a 28, lo podemos referir al paciente como un paciente en estadio grave. Gracias.